Causa Choncoca, revolución que se escucha, y los cursos de capacitación para simpatizantes del MAS y PSP presentan. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Y bien, continuamos nosotros acá la batalla comunicacional, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Y para ello quiero leerles una carta del licenciado y próximo presidente de Bolivia, el camarada Luis Arce, en respuesta a la carta debate propuesta por el señor Carlos Mesa. Señor Carlos Mesa, recibí con estupor la carta dirigida a mi persona invitándome a un debate con su persona. Al respecto debo manifestarle claramente que, 1. Por dignidad para el MAS como instrumento político por la soberanía del pueblo y para mi persona como candidato del mismo, sería una deshonra y una traición a la memoria de los muertos que su persona causó como actor principal de las masacres de Sacaba y Sencata. Confesión de su persona. 2. Siento vergüenza ajena al saber que usted no tiene el mínimo sentimiento de arrepentimiento al haberle robado al pueblo su triunfo en las urnas. 2. Siento vergüenza ajena al saber que usted no tiene el mínimo sentimiento de arrepentimiento al haberle robado al pueblo su triunfo en las urnas, proclamando a los cuatro vientos un supuesto fraude electoral, convocando a la violencia callejera y la destrucción de propiedad privada y pública, vejámenes a autoridades parlamentarias y sus familiares para obtener sus renuncias, evitando una verdadera sucesión constitucional, supuesto fraude que jamás pudieron comprobar, y por el contrario fueron desmentidos por más de 7 informes de diferentes instituciones de alto prestigio. 3. Usted fue el artífice para secuestrar la democracia. 4. Usted es el que con sus demás cómplices, reunidos en la Universidad Católica, impusieron al Estado boliviano al más corrupto, mediocre y violento gobierno que hasta el día de hoy, en 10 meses, ha llevado a Bolivia al descalabro económico y una crisis social y sanitaria inimaginables hasta hace un año atrás. 5. No tengo nada que debatir con usted, pero sí asistiré a debates donde se trate de contrastar programas y soluciones para el pueblo boliviano. No me interesa confirmar su pretensión de que se sienta superior a los demás candidatos tratando de equipararse con la candidatura del pueblo. Yo defiendo al mismo y usted los masacra ya por doble partida, una en octubre de 2003 y esta de noviembre de 2019. Sin otro particular y esperando que mi posición, que es la del pueblo, haya quedado muy clara, licenciado Luis Arce Catacora. Más claro no canta un gallo. Esta definitivamente es la respuesta de un patriota, una respuesta emanada desde lo más profundo del respeto al pueblo y a la democracia. Este señor Mesa anda haciendo su trabajo calladito, escondido. Está dejando que la señora ninfómana, la ninfómana autoproclamada Yanine Áñez, cometa errores tras errores. Y él anda allí viendo las oportunidades y pretendiendo hacer un debate para ganar indulgencias con el escapulario ajeno. ¿Y qué va? Le paró el trote el camarada Arce, quien les cantó las verdades. El licenciado Luis Arce Catacora será el próximo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, gústele o no a la derecha fascista antinacional. Y seguimos nosotros acá con el acontecer en mi amada Bolivia, y para ello, como siempre, nos acompaña el superpana, camarada Gustavo Torrico, quien nos adentrará en el panorama nacional boliviano. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria, desde la hija predilecta del Libertador, Bolivia, en este pequeño informe para nuestra América Latina. Nuevamente se mueven las aguas políticas en contra del movimiento del socialismo. A la maniobra jurídica para impedir la candidatura del expresidente Evo Morales Ayma como segundo senador por
por el departamento de Cochabamba, la justicia falló en contra. Era casi previsible porque desde el gobierno, etcétera, se vino presionando para que ese fallo salga en ese sentido. Esto no es algo que desgaste las vestiduras del MAS, simplemente es un hecho más político que se suma a la serie de arbitrariedades de la dictadura en nuestro bello país. Por el otro lado, el candidato de la derecha ha confesado, Carlos Mesa, a él me refiero, ha confesado que fue parte principal del golpe de Estado en una pelea enfrascada entre los 7 partidos derechistas que están al frente del candidato del pueblo, que es Lucho Arce. Y él quiere posicionarse como un líder único de la derecha a costa de desafiar a nuestro candidato a un debate, ¿no? Aquí veremos qué es lo que decide el movimiento socialismo, pero por lo pronto nosotros no tenemos por qué debatir con los golpistas, no tenemos por qué debatir con los que nos robaron la democracia al pueblo boliviano, los que secuestraron su voluntad popular. Como bien decía nuestro comandante eterno, águila no caza mosca, desde Bolivia para la América Latina. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y bien, seguimos en Así es mi tierra con Bolivia, y en esta ocasión lo hacemos de la mano de Jorge Silva. Él es concejal del MAS en el municipio La Paz. Bienvenido, camarada, y adelante, hermano querido. Un saludo a la América Morena Combativa. Les habla Jorge Silva Trujillo, soy concejal municipal del municipio de La Paz por el Movimiento al Socialismo. Durante estos últimos días de esta semana y de la anterior semana, lamentablemente hemos sido testigos nuevamente a la falta de sensibilidad de las autoridades. En este caso, del socio político de la presidenta de facto Yanine Áñez, el alcalde de La Paz, Luis Antonio Redilla, quien una muestra de falta de capacidad, de falta de voluntad política, ha puesto en vilo nuevamente a la población paceña, en especial a los padres de familia, de los estudiantes del sistema educativo fiscal de nuestra ciudad, quienes han tenido que salir nuevamente a las calles a protestar y pidiendo la atención del alcalde en el sentido de que los recursos que se han asignado en el presupuesto del gobierno municipal de La Paz para la educación, específicamente para el desayuno escolar, puedan ser destinados a la canasta familiar estudiantil. Es decir, lo que están planteando ellos es que, como se ha clausurado el año escolar en nuestro país, estos recursos que tenían que invertirse en el desayuno escolar para los estudiantes de nuestra ciudad puedan ser utilizados para la compra de alimentos y se les pueda entregar en una canasta familiar. Una demanda por demás legítima, por demás razonable y entendible, toda vez de que si no vamos a tener ya clases en las aulas, esos recursos que estaban destinados al desayuno escolar, lógicamente debería dársele una utilidad similar, es decir, una utilidad destinada a complementar la alimentación de los niños, de los jóvenes, adolescentes, estudiantes de nuestra ciudad. Sin embargo, como respuesta a esta demanda y a esta solicitud de los padres de familia, el alcalde, lamentablemente, al estilo de la presidenta de facto, Yanine Áñez, ha salido a hacer una serie de declaraciones totalmente contradictorias. En abril de este año, él mencionaba de que se va a entregar canasta familiar con productos de primera necesidad a las familias de La Paz con recursos del desayuno escolar.
anunció en ese momento que se iban a entregar 8.000 canastas familiares. Sin embargo, pasó el tiempo y la gente no recibía esas canastas familiares, y una vez que el gobierno de facto decreta la clausura del año escolar, entonces solicitan que esos recursos económicos y ese compromiso del alcalde se cumpla. Posteriormente el alcalde sale indicando de que no puede entregar esta canasta familiar porque no hay recursos económicos, el gobierno no le ha transferido los recursos del IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, ni le ha transferido los recursos de coparticipación tributaria que proviene de los impuestos nacionales que se paga en nuestro país. Posteriormente sale otro funcionario indicando de que la ley nacional que aprueba el desayuno escolar no le permite entregar al alcalde alimentos que no sean en aula, que no sean en las escuelas, que esto está prohibido, ¿no? Y así una serie de declaraciones que lógicamente han provocado incertidumbre, han provocado rechazo y protesta por parte de los padres de familia, quienes actualmente han instalado un piquete de huelga de hambre, demandando la atención al alcalde y a las principales autoridades municipales, atender esta demanda y que de una vez se pueda transparentar cuál va a ser el destino de los recursos económicos del desayuno escolar en La Paz, qué fin se le va a dar, qué utilidad se le va a dar, y ellos lógicamente están exigiendo que el fin y la utilidad sean destinados a la compra de alimentos y que se les entregue en una canasta familiar. Se habla de 93 millones de bolivianos que se hubieran destinado a el tema de educación, y de estos 93 millones aproximadamente el 50% no se hubiera ejecutado, y que dentro de este 50% estaría el tema del desayuno escolar y otros ítems que no van a pagar, no van a gastar porque hay clausura del año escolar. Por ejemplo, el pago de servicios básicos, ya no pagarán la luz, ya no pagarán el agua, ya no habrá gastos de mantenimiento y una serie de gastos que por la clausura del año escolar ya no van a ser necesarios. Entonces los padres de familia están pidiendo que estos recursos puedan ir a una bolsa económica y que de esta bolsa económica se pueda distribuir en la compra de alimentos y entrega de los mismos a los estudiantes del sistema educativo fiscal de nuestra ciudad, que llegan aproximadamente a 130.000 estudiantes, es decir, que existe una demanda de padres de familia de 130.000 estudiantes en el municipio de La Paz que están pidiendo que aproximadamente 40 millones de bolivianos vayan destinados a la compra de alimentos y se entregue bajo el nombre de la canasta familiar estudiantil. Gracias, Jorge, por tus pertinentes comentarios. Y bien, para continuar el contacto informativo, seguimos con nuestro superpana, Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal, amigos de la Patria Grande, amigos de Venezuela, amigos de Bolivia? Saludar a toda la gente que nos escucha, particularmente a los oyentes de Radio Causa Chuncoca, que es por donde se retransmite esta emisión desarrollada por mi amigo Alejandro Díaz, desde Caracas, Venezuela. Los congresistas norteamericanos le están pidiendo que la Organización de Estados Americanos rinda cuentas en torno a lo que aconteció en Bolivia y los informes que este organismo, la Organización de Estados Americanos, habría hecho sobre el proceso electoral desarrollado el 2019 en Bolivia. La OEA es financiada por el Congreso de Estados Unidos, recibe del Congreso norteamericano el 60% de sus recursos. Es por eso que diversos congresistas gringos han solicitado a la OEA que brinde información detallada de todas las acciones que habría realizado en Bolivia en las elecciones del 2019, en torno a las elecciones del 2019, y su informe que tilda de fraudulento este proceso, en virtud de que múltiples organismos internacionales como el Center for Economic Policy Research, CPR, el New York Times, el Washington Post,
el MIT, a través de múltiples estudios, también un estudio desarrollado por más de 133 economistas y gente de las estadísticas, demostraron fácticamente que no se podía haber desarrollado ningún proceso o probabilidad de fraude electoral en Bolivia. Entonces, la OEA y el informe supuestamente técnico de la OEA no habría sido nada más que el justificativo político para que se realicen las acciones que terminaron con la subversión del gobierno constitucional en Bolivia. Eso por un lado, la OEA contra las cuerdas. Por otro lado, Andrónico Rodríguez ha denunciado todos los actos de corrupción del régimen de Yanine Áñez, del régimen de facto, y se ha sacado una interesante estadística. Cada 120 horas se produce un nuevo acto de corrupción en Bolivia. Esto a partir de todo lo que el régimen está haciendo y todos los actos de corrupción en Entel, que es la empresa de telecomunicaciones boliviana, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Mi Teleférico, BOA, los casos respiradores, corrupción en impuestos nacionales, corrupción en el Ministerio de la Presidencia, los viajes en helicópteros y demás del ministro de la Presidencia, la hija de Yanine Áñez, corrupción en el Ministerio de Educación, corrupción por el caso del oxígeno, corrupción vinculado a la familia de Yanine Áñez, particularmente casos de nepotismo, su hija y el novio de su hija, o exnovio ahora, el señor Mostajo. Entonces, estadística que no es menor. Cada 120 horas se produce un nuevo acto de corrupción en el país. Otro hecho que ha movido el acontecer político, económico y social de nuestro país esta semana ha sido el anuncio del ministro de Economía del régimen, el que el 2009 era candidato de la agrupación Bolivia dijo no. Estoy hablando del señor, se le suele decir acá Milhouse, por su gran parecido físico con este personaje de los Simpsons, pero en realidad es Óscar Ortiz. Ahí está, haciendo este parangón con los Simpsons, se me vino ya de recuerdo su nombre. Óscar Ortiz, nuestro ministro de Economía, bueno, no nuestro, sino el ministro de Economía del régimen, ha anunciado que Bolivia tiene un déficit de bolivianos 20.000 millones, únicamente hasta el mes de junio. Es decir, en los primeros 6 meses se tiene pues, en los primeros 6 meses de este régimen se tiene esa suerte de, en los primeros 6 meses del año, sería el primer semestre del año hasta junio, ¿sí? Se tiene este indicador negativo. Volvimos a los tiempos del neoliberalismo en Bolivia, cuando en el neoliberalismo el mismo Carlos Mesa decía: señora maestra, tengo que pagarle una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. A esos tiempos, cuando el Estado boliviano se encontraba endeudado, se encontraba pues en la más absoluta miseria, se encontraba en déficits, todas sus cifras eran negativas en el ámbito económico, a eso nos ha vuelto a traer el régimen de facto. Lo repito, únicamente hasta junio, y esto lo han sacado todos los medios nacionales e internacionales, únicamente hasta junio, Bolivia tiene un déficit de 20.000 millones de bolivianos. Una barbaridad. Ese es el proceso y esa es la gran, entre comillas, gran administración económica que realiza este régimen de facto, empobreciendo las arcas del Estado, robándose en realidad las arcas del Estado y empobreciendo a los bolivianos. Por otro lado, el señor ministro de Planificación, Branko Marinkovic, que en otra época era el gestor, la cabeza de este grupo paramilitar que intentó dividir Bolivia el año 2008-2009, el señor Branko Marinkovic, líder en ese momento de el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista que golpeaba a mujeres de pollera. Este mismo señor ha destituido a Yuri Miranda, director general del Instituto Nacional de Estadística, y ha puesto en su lugar a Ronald Amelunge, un
Bueno, la cosa es que ha cambiado a su director del Instituto Nacional de Estadística porque el señor Yuri Miranda habría realizado en la función que le compete como máximo director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística los datos y habría sacado datos económicos negativos y de desempleo en Bolivia. Los datos reales nomás, lo que son, ¿no? Incluso han debido maquillar muchísimo los resultados, pero ha sido destituido por esta razón. Entonces, al régimen tampoco le interesa una estadística real. Por supuesto que todo régimen de facto también construye sus propias estadísticas y así lo está haciendo el régimen de Yanine Áñez a través de Branko Marinkovic y a través del Instituto Nacional de Estadística. Una verdadera pena como una institución que tiene que ser estrictamente técnica se viene a degenerar por caprichos de autoridades, en este caso de Branko Marinkovic. Por otro lado, lo que llama muchísimo la atención también es la designación como gerente general de la aduana de Bolivia al señor Armando Magne Zelaya. Este señor es parte activa y es miembro activo del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, que durante el año pasado, cuando se subvertía el orden constitucional en Bolivia, era un grupo de gente que caminaba con sus motocicletas en Cochabamba, con bazucas artesanales, más o menos como los guarimberos venezolanos, golpeando a las mujeres de pollera, ¿no? Golpeando a los campesinos cochabambinos. Este mismo señor ya pues se lo ha premiado siendo gerente de aduana de Oruro y ahora asume la función de gerente general de la aduana de Bolivia, Armando Magne Zelaya, miembro de este grupo paramilitar. Con esto se corrobora nomás esas relaciones que tienen estos grupos armados paramilitares de orden fascista con el régimen de facto. Por otro lado, y en el ámbito ya más estrictamente político-electoral, una estrategia desesperada por parte de Carlos Mesa de pelearse con Yanine Áñez, indicando quién sería el titular de haber tumbado a Evo Morales. En discusiones que tuvieron mediante Twitter, dijeron: yo he sacado a Evo Morales, lo dijo Carlos Mesa, y Yanine Áñez les respondió inmediatamente: no, nosotros lo hemos sacado, hemos sido nosotros. Y se están peleando en esa nimiedad cuando la población boliviana está preocupada por su economía, está preocupada por su bolsillo, está preocupado por su devenir económico. Estas elecciones tratan exclusivamente de el sentido económico, en la vida económica de los bolivianos. Pero a estos señores no les interesa ni siquiera eso. Les está importando quién ha sacado a Evo Morales, quién no ha sacado a Evo Morales, quién ha sido más sedicioso, quién ha sido menos sedicioso. Están en ese debate, este bloque golpista, porque los pongo en el mismo bloque a Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Óscar Ortiz y Carlos Mesa, por supuesto, junto con Yanine Áñez. Este bloque golpista, opositor y al movimiento al socialismo, están peleándose en esa suerte de temáticas, cuando el movimiento al socialismo, el bloque nacional popular, está interesado por la economía del país, ¿no? Nosotros tenemos el candidato que ha sido el mejor economista de los últimos años en nuestro país y como ministro ha sido pues generador de ese milagro económico, y no solo milagro económico como lo han calificado los medios internacionales, sino guardián de la economía boliviana durante estos 14 años. Entonces la gente ya ha comparado todo el gran andamiaje económico, el superávit, todo la economía que se reflejaba en los pequeños actos cotidianos, ese gran valor económico durante la gestión del movimiento al socialismo, y esta pésima gestión de Yanine Áñez, incluyendo también el ámbito de la pandemia. Digamos que eso ha podido, paliar un poco su total responsabilidad, pero aún así una pésima administración económica con todos estos actos de corrupción que les llamaba. Y por supuesto Carlos Mesa no tiene la mínima decencia para hablarnos de economía, porque él mismo cuando era presidente extendía la mano para pedir limosna internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pues como ellos no pueden plantearse
en términos de debate económico se plantean en términos de estos debates políticos diminutos, que serían quién lo ha sacado Evo Morales, quién no lo ha sacado Evo Morales, cuando eso no le interesa a la población. Le interesa pues que sus candidatos a la presidencia se preocupen por la economía, por el factor económico. La única candidatura que lo está haciendo y que además ha demostrado su capacidad eficiente y eficaz en el manejo económico del país es la candidatura del Movimiento al Socialismo. Ese es el verdadero debate. Pues con ello creo que cierro mi intervención en Así es mi tierra. Es un placer, como siempre, compartir con todos ustedes y brindarle al mundo y a Bolivia elementos para analizar la política desde una faceta crítica y desde los trasfondos que pues acontecen todos los días en nuestro país. Un abrazo gigante, soy Gabriel Villalba, me encuentran en mis redes sociales. Nos vemos, nos escuchamos. Atención, atención, militantes y simpatizantes del MAS y PSP. Queremos invitarlos a usar sus celulares para marketing político en redes sociales y comercio electrónico. Tenemos los siguientes cursos para usted. Creación y administración de fanpage. Marketing político en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok y más. Uso de herramientas para mejorar el posicionamiento en redes sociales. Uso correcto para campañas de pago en Google Ads y Facebook Ads y segmentación efectiva. Cómo realizar pagos por Internet mediante uso de PayPal. Cómo crear videos y memes. Cómo ser un influencer usando herramientas para monetizar como Google AdSense. Introducción al comercio electrónico global para hacer crecer tu empresa o negocio importando y exportando con herramientas como eBay, Amazon, Mercado Libre, TinyDeal, DealExtreme, etcétera, etcétera, etcétera. Cursos 100% prácticos. Capacitaciones diarias. Esto es para simpatizantes del MAS y PSP de cara a las elecciones del 18 de octubre. Son las herramientas que tendremos para contrarrestar la ofensiva mediática de la derecha fascista. ¿Cuánto les cuesta? Pues nada, no les cuesta nada. No dejes pasar esta oportunidad. Repito, solo para militantes y simpatizantes del MAS y PSP. Los contactos a través de www.fb, F de Francia, B de Bolivia, www.fb.com/capacitación digital Bolivia, todo junto. Repito, www.fb.com/capacitación digital Bolivia. O a través del número 768-82587. Repito, 768-82587. Atención, el compañero Carlos Fernández Villegas. Los esperamos. Nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Nos escuchamos la semana entrante. Un fuerte abrazo.